pasado, Demensis, ayer y hoy. José Hernández en el Martín Fierro narra muchas veces, no una sola, sino varias, la desgracia del que tiene poco y la ventaja del que es amigo del juez. Seguramente, cuando uno se detiene a pensar las cosas con objetividad, tratando de salir de las pasiones de un lado y del otro, y aquellos que escuchan este programa sin estar enganchados en ninguno de los costados de la grieta, recordarán que aquí dijimos, antes que toda la prensa se hiciera cargo, de que era extraño que se cortara la investigación de los cuadernos en el año 2008. E inmediatamente, unos días después, dijimos que eso beneficiaba a la familia del presidente y que beneficiaba además a Paolo Roca. Hoy van a estar Macri y Paolo Roca en Vaca Muerta, allá hay un negocio de techín muy grande, y seguramente también en la historia de los tiempos y en el archivo quedarán las fotografías, los episodios anecdóticos, pero muy pocos se van a dar cuenta que al cortar la investigación allí, aunque no prescriban las causas de los anteriores, cuando el presidente de la Cámara de la Construcción dijo que esto arrancaba en el 2004, es decir, la carterización durante el gobierno anterior, y que se pare 4 años antes, yendo hacia atrás, la investigación, significa, y lo dijimos ya varias veces, que están dispuestos a entregar al primo como titular de IEXA, pero no al apellido Macri. Bien. Hasta allí la autoprotección, entre comillas, de la familia del presidente y, si ustedes quieren, la protección de la investigación judicial de Stornelli y Bonadío. Ahora, hoy, el presidente está preocupado por otra cosa, porque todos sus aliados de la seocracia, que fueron adjudicados con el famoso PPP, es decir, los trabajos en común entre el Estado y los privados, son alcanzados y salpicados por la causa. Y entonces, ¿qué ha hecho? Primero, le ha pedido a la Dirección General Impositiva, es decir, a la AFIP, que no pierdan, escuchen bien esto porque es muy interesante, que no pierdan los empresarios arrepentidos los dineros blanqueados. Es decir, que la AFIP no haga ningún intento por ese lado y entonces la justicia se dedica a poner en claro, mire, si usted es empresario y se arrepiente, no va a tener por qué explicar cómo blanqueó la plata y además se pudo acoger a ese blanqueo que hizo Macri y entonces la plata que usted blanqueó, blanqueada está y punto. Pero ahí no termina la cosa. Ahora pretenden hacer un fideicomiso para que, como las empresas involucradas que fueron adjudicadas en este gobierno por las obras, se van a tener que paralizar si la justicia demuestra lo que aparentemente han declarado. El presidente tuvo otra ocurrencia, que aparten, escuchen bien esto, que aparten a las personas responsables de las empresas y que las empresas hagan una oferta voluntaria para devolver el dinero del que aparentemente mal habido. Entonces, estas cosas cuando trasciendan, ustedes saben que acá le contamos las cosas por lo general antes, no buscamos la primicia, simplemente tratamos de ser ecuánime en el análisis. Cuando estas cosas empiecen a trascender, así como ahora ha trascendido aquello que adelantáramos nosotros, que el corte se hacía en el 2008, y cuando empecemos a darnos cuenta de lo que estamos hablando, vamos a regresar al Martín Fierro para saber que si es amigo del juez y si es poderoso, no es condenado, y si usted pertenece a otra clase social, posiblemente será castigado. Bueno, objetivamente, ayer la moneda gringa volvió a subir y cerró a 31,57. O sea que necesitamos casi 38 pesos argentinos para comprar $1. Si usted hace un poco de memoria,
y va hacia atrás, este gobierno devaluó más del 70% el peso nacional. Es decir, que todos los salarios que cobramos han sido devaluados proporcionalmente de una manera increíble en 2 años y medio de gobierno en un 70%. Ha batido el récord de inflación, estamos por arriba del 30%, podemos cerrar con un 35% anual, una barbaridad. Ha batido el récord de endeudamiento, hemos firmado deudas, han firmado ellos, pero compromete a todos, deudas a 100 años. Duhovne ahora desesperado sale a pedir que adelante el fondo 3.000 millones y van a tratar de hacer una conferencia de prensa para explicar que la Argentina no está en default. Es decir, que cuando quieren aclarar oscurecen porque evidentemente cuando están tan preocupados por salir a decir esto es porque estamos en cesación de pagos virtuales. Van a decir que con la plata que tienen pueden llegar hasta el año 19 y no sé cuánta otra cosa, y después seguiremos escuchando que la culpa de los turcos, de los griegos, como antiguamente era de los mexicanos, de los brasileños, siempre la culpa es de otro, de la modificación del tablero interno. Cada vez que los Domingos Felipe Caballo, los Martínez de Oz, los Duhovne aparecen en la vida de los argentinos, la culpa siempre es del otro, nunca es de ellos. Entonces, uno tiene que separar las cuestiones que pertenecen a las cosas mal realizadas con el sufrimiento genérico del pueblo argentino, incluyendo a los que lo votaron, del desastre que han hecho administrando en 2 años y medio y haciendo chocar al país por todos los costados. Y esto no se arregla con que la CGT decrete un paro, con que la gente esté en la calle, con que los partidos políticos busquen fórmulas. Esto se arregla con un estado de conciencia general de saber, repito, separando las cuestiones judiciales, que ahora estamos peor que antes, y que entonces, si ahora estamos peor que antes, y que antes vivíamos en un estado de zozobra, si seguimos para atrás, llegamos al 2001 y era otro desastre, nos tenemos que preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, miren, con el regreso de la democracia, Alfonsín tenía todo en sus manos para poner en estado de asamblea la justicia, porque habían jurado por el Estatuto de la Revolución por encima de la Constitución Nacional. No lo hizo. Al contrario, negoció con el peronismo los jueces laborales y se quedó con el resto de la justicia. Declamó el preámbulo de la Constitución y ganó una elección declamando el preámbulo de la Constitución. Nos dijo a todos los argentinos que con la democracia se comía, se vestía, se estudiaba y 6 meses antes, sin respetar la Constitución, se fue. Y dejó una inflación galopante, donde las cosas aumentaban por hora. Apareció Menem. Hizo Menem una explicación de tal magnitud que nos convenció a todos y todos trabajamos, me incluyo, para que fuera presidente porque era lo que el pueblo quería escuchar. Terminó diciendo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Cuando vendió la joya de la abuela, cuando privatizó todo gracias a Dromi, que trajo la idea, le dejaron a Fernando de la Rúa el dinero necesario para poder operar porque había dinero de reserva. Fernando de la Rúa, quien bautizamos Fernando de la Ruina por el desastre que hizo, se fundió 200.000 millones de dólares del megacanje, del blindaje y de las reservas que había dejado Menem, y se fue con una cantidad de muertos increíbles, y otra vez hubo que venir de bombero a ver cómo se resolvía el tema. Una semana de Rodríguez A, donde nos hizo soñar porque dijo lo que había que decir, vamos a investigar la deuda antes de pagarla, lo corrieron con los bomberos, lo asustaron y se fue, y asumió Duhalde, quien le hicieron decir que el que había puesto dólares iba a retirar dólares y eso era imposible, porque se lo estaban llevando en camiones los banqueros. Trató de hacer el equilibrio que pudo, y Duhalde buscó un candidato a presidente para cuando él dejara de serlo. Él tenía otros planes, la muerte de Costec y Santillán apuraron la salida electoral, Reutemann
no quería hacer, los otros no medían, de la Sota no medía y demás, y apareció Néstor Kirchner. Y entonces, Néstor Kirchner tomó el gobierno y empezó a hacer un trabajo lento, había llegado casi como Ilia, con muy poco caudal de votos, un trabajo lento, donde empezó a instalar distintas cosas que la sociedad quería escuchar. Cuando muere Néstor Kirchner, dijimos ese mismo día, murió el kirchnerismo, nació el cristinismo. Algunos se enojaron porque decíamos eso, y efectivamente había sido así. Antes de asumir, Néstor Kirchner, en un reportaje, contó cómo se había conocido con Cristina. Y contó que cuando se casaron, le dio el primer dinero para que Cristina hiciera las compras. Cuando llegó a donde vivían, dijo, Cristina, ¿dónde están las cosas? Y Cristina había comprado frasquitos, esos tarros que se usan en la cocina y demás. Y entonces dijo en ese reportaje, y nunca más le dejé administrar nada, el administrador fui siempre yo. Ese reportaje me quedó muy grabado, también me quedó muy grabado que él había dicho en la campaña que iba a ser su propio ministro de Economía. Y entonces, revisando la propia historia, efectivamente Cristina fue siempre la del discurso y él fue el que administró. Fue intendente, fue gobernador, fue presidente. Y después, entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner, los dos decidieron que la candidata sea Cristina. La primera vez Cristina llegó con los votos prestados de Néstor Kirchner, la segunda vez fue absolutamente mérito de ella, porque fue ella la que armó las listas, fue ella la que construyó los votos, y a partir de allí comete ese error que pertenece a la soberbia de todos los gobernantes, de decir vamos por todo, cuando tendría que haber dicho tratemos de convencer a los que no nos votaron. Ese vamos por todo y aquella otra frase, si no les gusta que hagan un partido y se presenten, fue el disparador para que hicieran un partido, se presentaran y hoy tengamos a Macri de presidente de la Nación. Frente a estas cosas que nos han pasado cíclicamente, si ustedes analizan, cada 10 años tenemos un conflicto económico, pero hemos tomado rápidamente esto. Si vamos hacia atrás, la cosa es mucho más compleja y mucho más difícil, casi, y sin el casi, desde 1810, tardamos 6 años para declarar la independencia, y cuando hicimos el acta de la independencia hubo que hacerla 2 veces, porque en la primera las logias habían operado para que se dijera libre de la dominación española, y hubo que agregar y de toda otra dominación extranjera, porque los ingleses ya estaban frotándose la mano diciendo, bueno, la cosa va contra los españoles y quedamos nosotros atrás. Es decir, que la conformación histórica nuestra y la declamación a la acción concreta de lo que declamamos hacerlo realidad, siempre hubo una gran distancia. En esa gran distancia siempre apareció la sombra del Martín Fierro. Hacete amigo del juez y seguramente saldrás ganando. Y el comisario y el juez fueron durante muchos tiempos de la historia política argentina los dueños de la vida, las haciendas y el futuro de la sociedad. Hasta que llegó un señor que dijo a los propios militares, ustedes no pueden ser mano de obra de la oligarquía, empezó a darle dignidad al pueblo, terminó preso y hubo un 17 de octubre. Y aquel episodio no fue porque a Perón o Perón le gustara a los trabajadores, fue porque Perón le había dado algo, y le había dado, ¿sabe qué? Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, le había dado derechos que nunca habían tenido, y allí salió el primer estatuto del peón de campo, ahí salió el estatuto nuestro, el profesional del periodista, y ahí fueron saliendo las cosas, y por primera vez los trabajadores se dieron cuenta que ese militar no era tropa de ocupación interna, sino que era un hermano que le decía a los propios soldados y a los propios oficiales y suboficiales, nosotros venimos del pueblo y nos debemos al pueblo. Pero Perón ya no está, Perón ya pasó, ya fue. Como ya fue San Martín, como ya fue Rosas, como ya fueron aquellos hitos que marcaron una política diferente, como ya fue Belgrano, y como ya hicimos sufrir los argentinos de ahora y los de antes, y probablemente los que vendrán, a todos aquellos que hicieron algo. El sufrimiento de Belgrano muriendo en la soledad y en la pobreza, el exilio de Rosas y San Martín y el de Perón. Y entonces,
deberíamos preguntarnos si no es que siempre fuimos así y aquellos fueron la excepción de la regla. Bueno, en este tiempo, donde sin necesidad de golpe militar, sin necesidad de hacer el entrismo en los gobiernos populares, sino con el voto ciudadano, la ciocracia se apoderó del gobierno y del poder. Ahora, cuando salen en la película que son los que alimentan el delito, el presidente de la República, que viene de ese grupo, que viene de ese sector, quiere que sean intocables en la economía. Es decir, van, se arrepienten y entonces no le tocan un peso del blanqueo. ¿Y saben qué es el blanqueo? Como las cuentas offshore, la plata que le robaron a todos los argentinos.